Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. «1984», escrita por George Orwell, se considera una de las obras cumbre de la literatura universal. Se publicó por primera vez en 1949 y 1984 para esa época ya era un futuro muy lejano. Esta novela nos muestra un futuro distópico en el que el mundo está dividido en 3 superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, y están continuamente en guerra. En Oceanía, que es donde vive nuestro protagonista, gobierna el Ingsoc, que es el acrónimo de socialismo inglés. Esta es la ideología única permitida dentro de Oceanía y está representada por el Gran Hermano. El Gran Hermano es como un dios, es el dictador supremo al que todo el mundo debe respetar y amar. La manipulación de los medios de comunicación y la vigilancia constante y extrema de los miembros del partido y de los demás ciudadanos es el pan de cada día. Si no piensas como ellos, si no sigas unos patrones de conducta establecidos, ten cuidado, porque te vigilan y puedes acabar muy mal. Para que os hagáis una idea, el lema de esta ideología es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. El protagonista, Winston Smith, que tiene unos 39 años, vive en Londres y trabaja en el Ministerio de la Verdad, que se ocupa de alterar artículos y fotografías de periódicos del pasado para que se correspondan con la realidad actual del partido. Por ejemplo, si hace unos días Oceanía estaba en guerra con Eurasia y de repente se cambian las tornas y empieza a estar en guerra con Asia Oriental, se deben de cambiar todas las fotografías, todos los artículos, todos los libros que contengan esa información y reescribir la historia como si siempre hubieran estado en guerra con Asia Oriental, porque lo que dice el partido es la realidad, es la verdad, y la historia no puede contradecir el presente. Ante esta situación, Winston empieza a plantearse cosas, tiene dudas. ¿Se vivía mejor antes de que gobernara el partido, el Ingsoc, de que estuviera el Gran Hermano? ¿Por qué se reprime tanto el amor? ¿Por qué se reprimen los sentimientos? ¿Acaso es verdad que hay una guerra o no será una excusa para que el Gran Hermano siga en el poder, el decir que hay una guerra y que tienen que protegernos a todos? Estas preguntas le llenan de terror porque la telepantalla está siempre vigilando en su casa, en el trabajo, incluso en los bares. Entonces sabe que si hace un gesto extraño o pone una mirada un poco rara, la policía del pensamiento puede pensar que ha cometido un crimen tal, que es un crimen del pensamiento, un crimen mental. Y ya solo por eso pueden ir a por él y vaporizarle, que es otra palabra de la neolengua que significa que desapareces. Desapareces, te hacen desaparecer y nadie se acuerda de ti, te borran de todos los sitios en los que estés registrado, de artículos, de fotos, y es como si no hubieras existido. Jamás. La verdad es que el tema de la neolengua me pareció súper interesante porque están creando un nuevo diccionario con esta neolengua, que es una lengua nueva, que lo que pretende es rebajar las palabras. O sea, hoy en día añadimos palabras, vocabulario al diccionario, pero aquí es al revés. Aquí quieren quitar palabras porque si tú no puedes explicar algo mediante palabras, es que no existe. Un par de palabras que me parecen fascinantes, muy interesantes, es cara-crimen, que es poner una cara sospechosa que delate que no estás de acuerdo con algunas ideas del partido. Si, por ejemplo, estás viendo un discurso del Gran Hermano y pones una cara muy rara, pueden pensar que es una cara crimen y puedes haber hecho un crimen tal. Es una locura, y muy fuerte, pero es así. Y luego está, por ejemplo, el concepto de doble pensar, que es la capacidad mental del individuo de aceptar dos conceptos contradictorios. Por ejemplo, un día el Gran Hermano dice que estamos en guerra con Asia Oriental cuando tú recuerdas que hace un momento estáis en guerra contra Eurasia. Pues tú sabes que no es verdad, que lo que está diciendo que antes estábamos en guerra con otros, pero haces un doble pensar y dices, sí, era esto, pero por el bien del partido, por el bien del presente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y aceptar que llevamos toda la vida luchando contra Asia Oriental. Es eso, el doble pensar. Un término muy interesante que se desarrolla en la novela y es, sin duda, algo que yo creo que hoy en día hace mucha gente y también es la hipocresía, ¿no? George Orwell escribió esta novela pensando en un futuro distante pero no tan lejano y la verdad es que muchas cosas de esta novela me han recordado a documentales y reportajes que he visto sobre Corea del Norte. El líder supremo, la gente engañada,
algunos que viven más oprimidos que otros, las clases jerarquizadas, la manipulación de los medios, el miedo. También se dice que ha habido ejecuciones públicas, ejecuciones privadas, cosas un poco extrañas, vaporizaciones. Realmente nunca llegas a saber qué es la verdad y lo que no es. Por ejemplo, en el Mundo de Oceanía de 1984, tú lees un periódico de hace 15 años y te dice una cosa, pero existe la manipulación, entonces no sabes qué es la real. A lo mejor ese artículo lo han cambiado ya 10 veces. ¿Quién sabe si ya no en Corea, en otros países puede estar pasando lo mismo sin que nos demos cuenta? Seguramente. De hecho, por lo que he podido leer, en la Guerra Fría, en Rusia, se llevaron a cabo cosas de este tipo, la propaganda, que también lo hacen todos los partidos políticos hoy en día y en cualquier guerra. Hay muchas cosas, sobre todo en el rollo manipulación de los medios, que está hoy en día muy presente. Es una historia muy intensa, o sea, es brutalísima. A mí me ha parecido flipante. Había momentos en los que decía, Dios, no puedo leer esto por la noche porque me va a llenar la cabeza de malos sentimientos y pensamientos, porque es muy brutal, muy fuerte. Y la verdad es que me ha conmovido por dentro. O sea, te revuelve cosas y te hace pensar muchísimo, pero no en el sentido de un rollo, sino pensar profundamente sobre el ser humano, sobre el amor, sobre el sexo, sobre los medios de comunicación, sobre la política, la propaganda, el ser humano, al final. Y la verdad es que me arrepiento de no haberla leído antes y os invito a hacerlo porque creo que es un libro muy importante en la literatura y en la mente, para el ser humano, en definitiva.